Buenas tardes. Los tres primeros textos que hemos comentado han sido textos poéticos, representativos de distintos géneros y de distintas escuelas. Hoy vamos a ocuparnos de unos cuantos textos en prosa debidos a la producción de la corte de Alfonso el Sabio. En todas las literaturas románicas, la poesía ha surgido antes que la prosa. La prosa, el empleo de la lengua vulgar en documentos, hace su aparición poco a poco en contienda con el latín. Generalmente los documentos nos ofrecen un latín más o menos puro, pero que quiere ser latín claramente, en las fórmulas iniciales de una donación, de una exención, de cualquiera de los tipos de los documentos notariales de la Alta Edad Media. Después, cuando llega el momento, si se trata, por ejemplo, de una finca, de indicar los límites y las fincas vecinas, entonces no suele bastar el latín. Necesitan entonces emplear términos correspondientes a la lengua vulgar. Y lo mismo cuando en los fueros municipales se habla de las exenciones, de las multas, de las costumbres a que han de atenerse los vecinos y las autoridades del concejo. Es decir, la prosa va apareciendo poco a poco y en lucha con el latín con una finalidad no literaria, sino utilitaria. Responde a las necesidades de la vida diaria, que son muy distintas de la del latín. En los fueros, por ejemplo, tendrán que enumerar los tipos de impuestos o de prestaciones personales que tienen que hacer. Y esos nombres tienen que darse en lengua vulgar, porque en el latín no existían esas costumbres. Ha variado el ambiente, ha variado el mundo y es necesario emplear la lengua vulgar. En los documentos, a lo largo del siglo XII, va viéndose primero un latín más puro que los anteriores, o con pretensiones de más puro, como efecto primero de la reforma cluniacense y de la acción de las escuelas. Pero conforme va avanzando el siglo XII, cada vez más es la lengua vulgar la que va ganando terreno. Y eso no tiene nada de extraño, porque llega un momento representado por la crónica Adefonsi Imperatoris, la crónica de Alfonso VII. Alfonso VII muere en 1157 y la crónica debe ser contemporánea o inmediata a su muerte. Pues bien, en esa crónica latina hay una serie de términos, romances, que se dan al lado de los latinos. Pues esos términos romances van precedidos de que in lingua nostra o in nostra lingua dicuntur tal. Por ejemplo, insidie que in nostra lingua celatas dicuntur, que en nuestra lengua se llaman celadas. El estar encelada, la asechanza puesta al ejército enemigo por una guardia oculta que el enemigo no espera,
esto es la celada, pues esto es la insidia que ha empleado antes en latín. El término latino se explica por un romance y ese romance se va calificado de nostra lingua. Unos siglos antes lo que se decía era rusticus sermo, lenguaje rústico, o se decía vulgali eloquio. Bien, vulgar todavía será término que se emplee en todo el Renacimiento en oposición al latín. La lengua vulgar, pues bien, piensen ustedes que un humanista como el Bembo hace su defensa de la lengua vulgar y la llama il volgare, al italiano, al toscano. Durante el reinado de Fernando III, el uso del romance ya se consolida en los documentos notariales. Pasado 1220 es raro encontrar en Castilla una escritura notarial que esté en latín. Podrá tener unas cuantas formulitas al principio o al final, pero en general lo que domina desde 1220 es la redacción en romance. Pues bien, desde 1210 o 1220 van apareciendo algunos textos no notariales, pero también, en cierto modo, utilitarios. De una parte, anales, no una historia, ahora veremos la excepción, no una historia extensa, amplia, sino simplemente unos anales que dan la fecha de un acaecimiento, sea el que sea. Por ejemplo, cuando dan el año 1002, murió Almanzor y fue enterrado en los infiernos. Pues bien, esa frase en el romance del siglo XIII, no recuerdo cómo es, pero pertenece a los anales toledanos. Esos son los anales. Anotaciones breves de hechos históricos que pueden ser, como la muerte de Almanzor, o una inundación que ha quedado en el recuerdo de las gentes. Ahora bien, hay también un liber regum o cronicón villarense, liber regum, libro de los reyes, o cronicón villarense, navarro, que tiene alguna extensión y que es ya un principio de crónica, de historia en romance, ya digo, fuertemente dialectal, y que se compondría entre los finales del siglo XII o los primeros años del XIII. Y hay también ese manual de confesores aragonés de que hablamos cuando hablábamos de la razón de amor, los 10 mandamientos. Más adelante, conforme va entrando el siglo XIII, empiezan a aparecer traducciones de libros, principalmente libros orientales. Esto tenía un precedente, no en el uso del romance, pero sí en la actividad traductora. El arzobispo don Raimundo de Salvetat, gascón de origen, es el que sucede al arzobispo Bernardo de Sedirac, el primer arzobispo de Toledo. Don Raimundo dirige la sede desde 1125 a 1152, fecha en que muere. Don Raimundo tiene la feliz iniciativa de hacer funcionar equipos
de letrados, musulmanes o judíos de una parte, cristianos de otra, que en parejas, un musulmán o judío, un cristiano, van haciendo la traducción del árabe al romance y del romance al latín. Las traducciones hechas de esta manera, naturalmente, no son unas traducciones cuidadísimas, tienen todos los efectos de la traducción simultánea de hoy día. No hay tiempo de matizar bien las cosas, por mucha ciencia y mucha habilidad que tengan los traductores. Pero la utilidad de esas traducciones defectuosas fue enorme. El mundo árabe había heredado de Oriente, de una parte, las matemáticas indostánicas, la matemática india y babilónica. De otra parte, había recogido en Alejandría, a pesar de la quema de los libros por Omar, etcétera, etcétera, a pesar de todo esto, hay una incorporación en el mundo islámico de la ciencia y la filosofía griegas. Pues bien, la ciencia y filosofía griegas y la matemática oriental llegan al occidente por dos vías. De una parte, Toledo, de otra parte, Sicilia. El Toledo del arzobispo don Raimundo, la corte de Federico II ya en el siglo XIII en Sicilia, son los dos focos de penetración cultural de esa ciencia transmitida a través del mundo musulmán. Un inciso: hace unos años el profesor Mario Vandrushka, que tanto ha trabajado sobre la comparación y contraste de lenguas y sobre las equivalencias de traducción, etc., dio una conferencia en el Instituto de Cultura Hispánica, que se llamaba entonces, y dio la buena noticia de que en Austria se había fundado entonces una escuela de traductores y que tenía como nombre la Escuela de Traductores de Toledo. Era el tributo a la labor fundamental para la historia de la cultura europea que ejerció esa escuela de los traductores. Por ella pasaron las traducciones de Aristóteles. Aristóteles, antes de ser conocido en su texto auténtico, fue conocido a través de las traducciones árabes traducidas al latín en Toledo. Y lo mismo los médicos, lo mismo los naturalistas, etcétera, etcétera. Pues bien, esas traducciones, como les digo, habían sido hechas al latín principalmente. En el siglo XIII, conforme va avanzando el siglo, se van haciendo traducciones al romance, al castellano principalmente, sin que después vayan al latín. Y se hacen también traducciones del latín al español. De modo que, de una parte, tratados político-morales de procedencia oriental y principalmente arábiga, que tienen una sintaxis y una estructura completamente semejantes a las de los catecismos de que proceden. Y hasta tienen el afán de dar una nota de literatura críptica, de que hay que saber desentrañar la hermosa cobertura, que hubiera dicho Santillana, para encontrar la substantific moelle, la medula substantífica que dijo Rabelais.
Pues bien, así hay el acertijo, ingenuo acertijo, de un libro que se llama el Bonium, o libro de la nobleza y lealtad. Pues bien, el Bonium, ¿qué querrá decir eso? Léanlo al revés. El libro es el libro muy noble. Y así es, el Bonium, los bocados de oro, nombre metafórico, que también corresponde al gusto oriental por la metáfora. Los bocados de oro son las sentencias de los sabios. Sustento espiritual, bocado, pero valiosísimo, de oro. O la poridad de poridades, que en latín se llamaba secretum secretorum, en la versión latina, y que es un juego de palabras que corresponde a un uso estilístico oriental bien conocido. Para la influencia oriental en estos y otros libros, como el Kalila, hay un libro que recomendaría a los interesados en ello, de Álvaro Galmés. La influencia árabe en la prosa castellana de los medieval. Y hay también traducciones como la de Kalila y Dimna, que es de una colección de cuentos enlazados a la manera de las 1001 noches, entrelazados unos con otros, y que tiene ascendencia árabe. Y fue ascendencia lejana hindú, vamos, de la lejana India, y que a través de una serie de versiones persa, siríaca, etcétera, terminan en una versión árabe de la que, al parecer, procede la traducción que el infante don Alfonso de Castilla mandó traducir en 1250. El infante don Alfonso de Castilla es el que en 1252 sería Alfonso X. Hay también versiones probablemente del latín, como esa obra, la más extensa en prosa que hay antes de Alfonso el Sabio, y que lleva como título La Fazienda de Ultramar. La Fazienda de Ultramar es un libro referente a Tierra Santa, un itinerario de Tierra Santa donde se va recogiendo el recuerdo de los hechos bíblicos que acaecieron en cada uno de esos puntos. Ese libro está escrito por un Almeric o Aymerí y dedicado al obispo don Raimundo, de quien había sido compañero en su juventud. Cuando Moshe Lazar publicó este texto que se halla en la Biblioteca Universitaria de Salamanca, lo publicó en 1963, creo, o 64, creyó que era contemporáneo del Cantar de Miacid, que era una obra escrita en romance en tiempo de don Raimundo. Ahora bien, el autor es un provenzal o gascón. Había sido compañero de infancia y juventud del arzobispo, pero ¿cómo se le iba a ocurrir escribir en castellano si no sabemos que estuviera en Castilla? Lo lógico hubiera sido que escribiera en latín, o si no, en provenzal o en gascón.
La Fazienda de Ultramar que conocemos tiene que ser una traducción, y eso además una traducción del primer tercio del siglo XIII, y esto es lo que se deduce también de su lenguaje. Es obra interesante porque traduce muchos pasajes bíblicos, alude a ellos, pero muchas veces con reproducción traducida del texto bíblico, y es en realidad la primera muestra extensa de una prosa castellana, eso sí, con muchas rarezas, con dialectalismos que conforme van entrándose en el texto se hacen más frecuentes y que denuncian que el traductor no era un castellano puro, sino más bien un extranjero de Castilla, bien fuese un español de Cataluña, bien fuese un gascón, de los que se encontraban en España al servicio de clérigos españoles o de nobles españoles. Bien, a esa versión abundante en textos bíblicos de la Fazienda de Ultramar siguen después las versiones de la Biblia. Las versiones bíblicas son un tesoro para el conocimiento del español del siglo XIII y del XIV y aún del XV. Al XV corresponde esa espléndida Biblia de Alba de Moshe Arahel. Pero ahora vamos a pasar a Alfonso el Sabio. Alfonso el Sabio da nombre a toda una enorme producción que él no pudo hacer. No pudo hacerla toda. Pudo orientarla, pudo distribuir el trabajo, pudo revisarlo. Es seguro que también hizo alguna vez investigaciones astronómicas o pruebas astrológicas por su cuenta. Es seguro que él se preocupaba del lenguaje, porque en el libro de la octava esfera se nos dice que en cuanto al lenguaje, endrezzólo él, el rey, por sí mismo. Bien, pero la labor principal era una labor por equipos como la de los traductores de Toledo. Esa labor, solo en parte menor, fue traducida del castellano al romance después de la traducción previa del árabe al latín, o de los textos nacidos ya como romances a otras lenguas. Esto rara vez ocurre. Lo corriente es que la obra alfonsí se detenga en el romance, en la versión romance. Y esa versión romance es fruto, generalmente, de la colaboración de un judío y un cristiano, o de dos cristianos, o de varios cristianos, según la índole del libro de que se trate. Para el saber de astronomía y de astrología, la labor de la colaboración hebraica fue enorme. Los dos grandes colaboradores del rey son Yehudá ben Moshe Cohen, de apellido o de sobrenombre Mosca, Yehudá Mosca, y de otra parte Samuel Levi. Son los dos principales, pero hay otros más. De los cristianos, pero estos, ya digo, principalmente en los libros científicos, en los libros de astronomía, astrología, lapidario, que tiene bastante que ver con estas cosas,
y otros semejantes. Para la historia eran principalmente cristianos españoles. En los libros científicos colaboraron también extranjeros. Hay extranjeros de Cremona, en Italia, hay extranjeros de Aspa, del valle de Asp, al otro lado de Somport, de Canfranc. Entre esos colaboradores estaba uno, Hermann el Alemán. Y lo sabía de otras procedencias. Las escuelas alfonsíes trabajaban, como ya les he dicho, y esto ha sido estudiado minuciosamente y con aporte de documentación importante por Gonzalo Menéndez Pidal, por el profesor suizo Gerold Hilty, que publicó la traducción hecha en época alfonsí, y seguramente por mandato suyo, de un libro de astrología judiciaria. Ustedes saben qué era eso de astrología judiciaria. Era astrología que intentaba predecir lo que iba a ocurrir por el estudio de la posición de las estrellas y el conocimiento del influjo de unas sobre otras. Pues bien, ese libro de un Moshe, de un Ali Arragel, de un árabe parece, lleva el precioso título de Libro Cumplido de los Judicios de las Estrellas. Libro perfecto o completo de los juicios de las estrellas. También ha contribuido al conocimiento de la manera de trabajar en las escuelas alfonsíes Álvaro Galmés, en su libro citado y en otros posteriores. Hay en Alfonso el Sabio un afán de saber y de propagar el saber, y esto es lo que le mueve a indagar principalmente el saber por tres caminos, en tres direcciones. De una parte, los intereses intelectuales del rey y de sus colaboradores se dirigen hacia la naturaleza, por cuanto las estrellas influyen, según se creía, en el carácter, en la fortuna, en los hechos de los hombres. Por lo tanto, no hay un interés puramente científico de conocer cómo es la naturaleza, sino también utilitario en un sentido muy distinto de la ciencia y de la técnica utilitaria que aprovecha los descubrimientos de la ciencia en nuestros días. En lugar de ser para obtener un progreso material, se trata de averiguar la manera de saber en qué influyen las estrellas. Pero esto, ¿por qué? Ya lo veremos. Influyen porque las estrellas son, para Alfonso el Sabio, delegadas del primer motor, del primo mobile, que decía Dante, de Dios. Primer motor inmóvil. Las estrellas son delegadas porque son seres que corresponden a lo que Dante llamaba intelligenze motrici, inteligencias motrices.
ellas reciben del primer motor su capacidad de infundir movimiento y de orientar el movimiento de otros seres inferiores, y son por lo tanto una especie de delegadas. Bien. Influyen así en el carácter y destino de las personas, y son, el mundo de los astros es un símbolo apariencial del orden supremo, como la historia humana, la historia de la humanidad, es una historia de la realización del plan salvífico de Dios para la humanidad. La historia le interesa a Alfonso el Sabio, de una parte como historia de España, la historia del país en que vive y cuya unidad siente, aunque esté dividida en diversos estados, en diversos reinos. Pero le interesa el pasado de la humanidad. Y le interesa hasta tal punto que interrumpe la redacción de la primera crónica general para comenzar la de una empresa más ambiciosa, la General Historia, que había de ser la historia de la humanidad, tomando para el mundo antiguo la cronología y los relatos bíblicos como eje, pero incorporando al mismo tiempo toda la historia y la fábula del mundo antiguo. La fábula, porque es posible despojarla de algo fabuloso y convertirla en historia, cosa que iban haciendo las gentes de la Edad Media. Tratadistas latinos no españoles habían dicho ya que Júpiter nació en Atenas y en Atenas estudió. Juno es en la General Historia una reina, etc. Ahora, la literatura, la historia, el saber de los gentiles, de los paganos, es estimable porque al fin y al cabo hay en ellos una serie de símbolos, un sentido profundo que hay que desentrañar para ver en ellos cómo se ha ido lentamente acercando la humanidad, aún sin ser el pueblo elegido, hacia el conocimiento de algo que se va asemejando a la creencia en la divinidad única. El procedimiento principal para esta conversión de la historia antigua en una historia de la humanidad y una historia de la lenta realización del plan salvífico de Dios tiene como uno de los instrumentos la alegoría, la interpretación alegórica, la interpretación simbólica. La naturaleza está llena de símbolos que nos se refieren a la existencia de Dios y a los dogmas de la religión católica, de la religión cristiana. Bien, bueno. Si eso es la naturaleza, la historia es la historia de una humanidad que, aún sin saberlo en muchos casos, va cumpliendo el plan salvífico de Dios. Esas son las ideas que centran la visión de la historia en Alfonso el Sabio. Eso se ve en la General Historia y se ve claramente también en el Setenario, en un libro que es medio de derecho canónico,
pero que tiene unos prólogos interesantísimos sobre cómo los que adoraban a la luna, a la tierra, al sol, etc., adoraban sin saberlo, o tributaban culto sin saberlo. Si era la luna, era la Virgen, claro, la luna era el símbolo de la Virgen. Y los que adoraban a Venus, pues bien, en Venus había, hasta en su representación como vestida de rojo, un recuerdo de la sangre del Señor. La tercera dirección de los intereses intelectuales de Alfonso el Sabio es el derecho. Regular la conducta de los hombres. El derecho que quiere tratar Alfonso el Sabio no es simplemente un código civil, un código penal, no, un código canónico. Lo que quiere es unir a esto las consideraciones éticas, el razonamiento ético. De modo que es, al mismo tiempo que una obra de derecho, una obra de ética. Es que le preocupa principalmente no tanto el castigo de los delitos, cuanto la conducta de los hombres. Le obsesiona la unificación legal porque las leyes eran un caos. Es curioso pensar que esta obra, estas tres direcciones del interés por saber de Alfonso el Sabio, coinciden y prosiguen las de su tío Federico II de Suabia. Una sobrina de Federico II, el último gran monarca, el último gran emperador de la dinastía de los Hohenstaufen. Después siguen otros en decadencia hasta que el final de la lucha prolongadísima entre el pontificado y el imperio termina con la muerte de los últimos Hohenstaufen en Italia, Manfredo y Corradino. Pues bien, Alfonso el Sabio se siente heredero de la Casa de Suabia. Se siente heredero y por eso quiere la corona imperial, pretende la corona imperial. Los papas no se la dan, naturalmente. ¿Cómo le van a dar a un descendiente de los Hohenstaufen? Alfonso el Sabio era hijo de Fernando III de Castilla y de Beatriz de Suabia. Sus hermanos llevan los nombres de los emperadores de la Casa de Suabia: Enrique, Filipe y Friedrich. Federico, Enrique, Heinrich y Felipe, Philip. Federico II había sido gran impulsor del derecho romano. Pues bien, en las partidas el derecho romano entra y se sobrepone a los usos de las leyes anteriores españolas. Formas de la prosa, y enseguida pasamos la prosa alfonsí tiene caracteres generales que se sobreponen, comunes, que se sobreponen a la particularidad
de cada tipo de libro de obra, de cada tema. En las obras de astronomía y astrología abunda mucho más el arabismo. Y el arabismo no es solo léxico, porque se introducen multitud de términos árabes, sino también sintáctico. La sintaxis de las traducciones árabes se caracteriza por la enorme frecuencia de la conjunción y, por el polisíndeton continuado. Es algo característico de la sintaxis árabe, este tipo de coordinación copulativa con preferencia a la subordinación. Ya les digo, en los arabismos, y hay arabismos sintácticos en los que no podemos entrar en detalles. En la crónica general y la general historia veremos un trabajo de ejercitar la prosa castellana naciente en la traducción o paráfrasis de textos latinos. De textos latinos literarios, a veces de un latín literario muy refinado, como las Heroidas y las Metamorfosis de Ovidio, o un latín muy barroco, diríamos, como la Farsalia de Lucano. O un latín que busca la precisión pintoresca característica, como los Césares de Suetonio. Pues todo el esfuerzo por acomodar la lengua castellana a esa reproducción y matización de una literatura sabia es un ejercicio decisivo para la historia de la prosa castellana. Por otra parte, en las partidas hay que razonar, y hay que razonar con argumentación sólida, pero también clara y precisa. La sintaxis de los textos narrativos puede conservar, y conserva frecuentemente, el i, como lo conserva toda la prosa medieval románica, aún sin el influjo especial arábigo que hay en los libros de astronomía y de astrología. Pero al lado de eso hay una maestría en la construcción de la frase, un no perder el hilo cuando la oración principal queda separada por incisos, que es realmente una sabiduría asombrosa para la segunda mitad del siglo XIII. Bien, vamos con esto a leer lo que podamos de cada uno de estos tres textos que tienen ustedes aquí. El lapidario, como su nombre indica, es un tratado de piedras, un tratado de minerales. Los minerales interesan a Alfonso el Sabio no como a un naturalista moderno. Le interesan porque las piedras tienen virtudes, reciben su virtud cada una de una determinada constelación, de una determinada estrella. Y entonces habrá que averiguar primero los caracteres de la piedra, del mineral en cuestión. Después, de qué estrella recibe el influjo. Y determinar las virtudes especiales, curativas, más propias, diríamos, de una cura psiquiátrica, en otros casos, o incluso influencia decisiva
para la suerte del poseedor o del que emplea esa piedra. Leamos el prólogo alfonsí. Los prólogos son en la obra de Alfonso el Sabio de una importancia capital. Hay textos de prólogos que difieren del resto de la obra por una mayor modernidad, por un mayor dominio de la sintaxis, por un rechazo respecto a tendencias muy arraigadas antes en la lengua literaria española, por ejemplo, la intensa apócope que veíamos en La razón de amor y que también se ve todavía en el Alexandre, y que después del reinado de Alfonso el Sabio no aparece apenas ya, o por lo menos decae mucho. Esa decadencia no se consigue en la época de Alfonso el Sabio, pero sus prólogos no ofrecen apenas muestras de apócope. Aristótil, bien, no es Aristóteles, ni tampoco el Aristóteles de Juan Ruiz, arcipreste de Hita, pero es la forma que era más usual, más frecuente, no solo en España, sino en todas las escuelas europeas. Aristóteles, que fue más cumplido, más perfecto de los otros filósofos, la comparación latina tenía como caso del término de comparación el ablativo. Pues bien, en el español antiguo es frecuente que el término de la comparación vaya precedido de una preposición que en latín era preposición de ablativo, de. Más que se emplea en la comparación en la lengua antigua de. Que fue más cumplido, más perfecto que los otros filósofos, el que más natural miente, al lado de miente hay mientre en la prosa alfonsí, mostró todas las cosas por razón verdadera. El has fizo entender completamente, según son. Noten ustedes este elogio de Aristóteles. Aristóteles es el maestro por excelencia en la escolástica medieval. Es el saber de las escuelas de la escolástica de los siglos XII y XIII, lo que se simboliza, se centra en el saber de Aristóteles, en las obras de Aristóteles. Aristóteles, que fue más cumplido de los otros filósofos, el que más naturalmente mostró las cosas por razón verdadera, las hizo entender cumplidamente según son. Fizo, noten ustedes que el inciso no le ha hecho perder el hilo. Dicho, que todas las cosas que son los cielos, todas las cosas que están bajo los cielos, se mueven y se enderezan, se mueven y se dirigen por el movimiento de los cuerpos celestiales. Los escritos que salen de la cámara alfonsí no suelen presentar esas particiones de palabras, particiones antietimológicas de palabras, o esas fusiones de palabras que veíamos, por ejemplo, en el manuscrito de La razón de amor. No, hay ya un saber, una escuela ortográfica. Ahora bien, eso no alcanza al artículo o al demostrativo precedido de la preposición de.
o al pronombre. De estos, de ellos, del, pueden ustedes encontrarlos como una única palabra, bueno, del hasta nosotros. De ellos, de este, de esta, etcétera, hasta el siglo XVII, en abundancia asombrosa. De los cuerpos celestiales, por la virtud que han de ellos, según lo ordenó Dios, que es la primera virtud, donde la han todas las otras, donde, de unde, latino, por lo tanto, es el equivalente de nuestro de donde. Dios es la primera virtud. Virtud es fuerza. Fuerza, en este caso, fuerza motriz. Primer motor, el primer motor inmóvil. Recuerden el principio del paradiso dantesco. La gloria di colui che tutto muove, la gloria de Dios es la gloria di colui che tutto muove. Mostró, pasamos a otra oración, Aristóteles, mostró que todas las cosas del mundo son como trabadas y reciben virtud unas de otras. Reciben la influencia, el impulso movedor, el impulso motor, unas de otras, las más viles de las más nobles. Esa virtud parece en unas más manifiesta, así como las animalias, bueno, una ultracorrección, bueno, pues bien, animalia era el plural de neutro de animal, animalis. Pues bien, eso ha dado animalia en el español antiguo, alimaña después, ¿verdad? Aquí aparece en lugar de animalia una E, que es una ultracorrección. A veces se escapan, Alfonso el Sabio. Así como las animalias en las plantas, en otras más asconduda. Asconduda con una forma de pretérito que era muy característica, muy peculiar de la prosa alfonsí. Hay 3 conjugaciones en el español antiguo, lo mismo que en el moderno. De las 4 conjugaciones latinas, la tercera no ha subsistido. Pues bien, la conjugación are, ar, dará su participio en ado. La conjugación ire, ir, da su participio en ido. Y los verbos regulares en tienen su participio en udo. Y ahí él es ascondudo, sabudo, perdudo, etcétera, etcétera, que nos extraña tanto a nosotros, pero que hemos de pensar que corresponden al perdut, sabut del catalán, o al perdu, su del francés, o al perduto, saputo del italiano. De modo que en las animales y en las plantas la virtud motriz está más patente y en cambio la virtud influida por las estrellas está más escondida en las piedras y en los metales. De estas, es decir, de las piedras, hicieron los sabios libros en que dijeron de los cuerpos celestiales que no son compuestos de los 4 elementos. De modo que las estrellas y los cuerpos celestes no constan solo de tierra, agua, fuego y aire, que eran los 4 elementos reconocidos por la física tradicional. Eso mismo de los otros que de ellos se componen. Los astros y los satélites
procedentes de ellos no se atienen a tienen un poder difusor del movimiento superior al que tienen los animales y al que tienen las piedras o las plantas. E hablaron otros sí, de las cosas más duras que se hacen de la tierra, así como piedras y metales. Y de cada una de estas hicieron libros. Mas los que escribieron de las piedras, así como Aristóteles, que hizo un libro en que nombró 700 de ellas, dijo de cada una de qué color era y de qué grandeza, de qué tamaño, qué virtud había, en qué lugar la fallaban. Y así hicieron otros muchos sabios que en estas cosas tanxieron. Que tocaron estas materias, que tocaron estas materias. Tango tactum, el verbo latino, da en español el verbo tañer, cuya conjugación era tango, tañes, tañe, etc. Y el pretérito era tanche, tanchiste, tancho, tancheron, tocaron. Mas entre aquellos hubo y algunos, y es esa preposición, ese adverbio que ya encontramos en la razón de amor procedente de ibi latino. Con el verbo haber era necesario para el sentido de existir, para indicar la existencia, como con nuestro hay. Nuestro hay conserva todavía en esa i, la i del ibi. Hubo algunos que se metieron más a saber el fecho de ellas, es decir, todo lo referente a ellas. Y tuvieron que les non abondaba. Noten ustedes la interpolación de un adverbio, otras veces es de un pronombre, otras veces es de un sustantivo, entre el pronombre y el verbo. Ya lo vimos en la razón de amor, que les non abondaba de conocer su color y su grandeza y su virtud, si no conociesen cuáles eran los cuerpos celestiales con que habían atamiento. Hay un vínculo, hay una dependencia. Ese es el atamiento que tiene cada piedra respecto a un cuerpo celestial, respecto a una estrella, que le impone, que le irradia su virtud. Por virtud, porque se enderezaban a hacer sus obras según el enderezamiento de los estados de los cuerpos desuso, de arriba. En toda obra de bien o de mal. De modo que la acción de las piedras es o bien propicia, o bien favorable, o bien perjudicial, salutífera o maléfica. Bueno. Entre los sabios que más de esto trabajaron, que se esforzaron más por esto, hubo uno que hubo nombre Abolais. Existió uno, que tuvo por nombre Abolais. Y como quier que él tenía la ley de los moros, era hombre que amaba mucho a los gentiles. Bueno, aquí se refiere a que no se limitaba a estudiar obras de moros, sino que estudiaba también las de los gentiles, entendámonos, los gentiles respecto a los moros, los no mahometanos. Era mahometano, pero se interesaba por los libros de mineralogía, diríamos,
los que no eran moros, de los que no eran musulmanes. Señalaba mientras los de tierra de Caldea, porque de allí fueron sus abuelos, porque de allí habían sido. Tiempo fuera, tuviera, quisiera, tenía el sentido en nuestro español medieval de su originario tiempo latino, el pluscuamperfecto de indicativo. Ese uso que, en fin, desde el modernismo, por una resurrección literaria, se puso de moda y aún se emplea. Recordó los lugares que visitara en su niñez, que había visitado. Y porque él sabía hablar aquel lenguaje, leía el imperfecto ia en los siglos XII, XIII y XIV gran parte, pasaba a ser ies en la segunda persona en lugar de ias, ie en la tercera, ien en la persona ellos, iedes en la persona vos, iemos en la persona nos. Y rara vez, rarísima vez, excepcionalmente, ocurre con la persona yo. La persona yo del imperfecto conserva su ia completo. Las otras no. Ni siquiera cuando yo es yo y otros, nosotros, que entonces la virtud del yo desaparece. ¿Por qué? Pues miren ustedes, quienes hayan leído a Unamuno recordarán la cita tan frecuente que hace del Obermann de Senancourt, que en un momento está hablando continuamente de sí mismo y se dirige al lector. Y tú dirás, ¿quién soy yo? Para mí todo, para los demás nada. Pues bien, el ser yo, el todo para el hablante, se manifiesta en este ia, como se manifiesta en un hecho corriente, dominante en la pronunciación de yo en los castellanos. La pronunciación castellana de yo es una y africada. Muy modesta tiene que ser la persona, o muy tímida que diga yo. Bueno, pues este Abolais, para abreviar, murió y su libro se perdió, fue a parar a manos de un judío y de este judío fue a parar a manos del rey Alfonso. Y después que él murió, que Abolais murió, ficó como perdido este libro muy gran tiempo, de manera que los que habían de la apócope anterior tan intensa quedan como restos principales en los pueblos alfonsíes el pronombre le, lo apocupado o el pronombre se apocupado, cuando se apoyan en la palabra anterior. Lo que no son prólogos, en las obras, en la crónica general, en la general historia, depende de los fragmentos, depende del equipo a quien estuviera encomendado y que tuviera uno u otro gusto, o de la mayor o menor acción de un personaje importante en toda la producción alfonsí. El emendador. El corrector no ha nacido con la imprenta. El corrector, antes de estilo y de escritura,
se da en tiempo de Alfonso el Sabio. No con el nombre de corrector, sino de emendador. Hay emendadores junto a los traductores y redactores. Estuvo perdido hasta que ese libro vino a manos del noble rey don Alfonso, ficho del muy noble rey don Fernando y de la reina doña Beatriz de Suabia, el señor de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén y del Algarve. Los reyes del centro peninsular y también los de Aragón gustaban de ir nombrando cada uno de sus reinos. Esta costumbre, como ha señalado Américo Castro, se daba también entre los reyes musulmanes. Es algo contagiado seguramente del mundo musulmán. Fallón, encontré el libro, Enseyendo Infante. Cuando era infante, cuando todavía no era rey, infante era el hijo del rey. En vida de su padre, en el año que ganó el reino de Murcia, que fue en la era de, el manuscrito lo deja sin aclarar, es 1243-44, cuando se termina la reconquista de Murcia. Eóbol en Toledo, de un judío que él tenía escondido, que se non quería aprovechar de él, nin que a otro tuviese pro. Grave pecado cometía este judío para el afán divulgador del saber de Alfonso el Sabio. ¿Qué es eso de tener un libro valioso y tenerlo y no aprovecharse de él, ni el poseedor, ni darlo a conocer ni a los demás? Es que este libro tuvo en su poder el rey, fízolo leer a otro su judío, que era su físico era su médico. Piensen ustedes en el physician inglés. Y decíanle Judá Mosca, el menor, que era mucho entendido en la arte de astronomía, y entendía bien el arábigo, el latín. Bien, vamos a dejar este prólogo que les puede haber servido para mostrar el interés de Alfonso el Sabio por la astronomía, interés bien patente en su amplia obra, y su afán de divulgación del saber. Vamos a ver ahora, muy rápidamente, un capítulo del volumen segundo, de la parte segunda de la General Historia. Esa General Historia llegó a tener 6 partes que llegaban hasta el nacimiento del Señor, hasta el nacimiento de Cristo. De esas 6 partes no se conservan todas y no se han publicado más que 2. La primera la publicó Solalinde, uno de los primeros grandes discípulos de Menéndez Pidal, en 1930. 30 o algo más, no recuerdo bien. Lo tendrán ustedes exactamente en la bibliografía que les di. La segunda se ha publicado más tarde por obra de discípulos de Solalinde, los que en la Universidad de Wisconsin, en Madison, mantienen un instituto de estudios medievales, un seminario hispánico de estudios medievales que continúa la obra de Solalinde y la amplía. La obra que estos hispanistas americanos, dirigidos por Lloyd Kasten,
uno de los discípulos de Solalinde hizo, es realmente admirable. El pasaje que he elegido es, como dice el título, de cómo se falló Narciso con Eco, e fablaronse e la desdeñó él, e ella con el dolor de ello desfízose e non fincó en ella sino en la voz e el sueno solo. Es la transformación de Eco, que deja de tener cuerpo y queda reducida al sonido. Cuemo es forma muy frecuente en el español alfonsí. Procede de cuómodo y ese diptongo uo pasó a ue. Al principio en las frases interrogativas con el cuemo interrogativo, mientras que el relativo daba como. Después se confundieron, alternaron uno y otro y al fin cuemo desapareció. Todavía Quevedo se burla de los leguleyos que de tanto manejar las partidas alfonsíes están siempre con su maguer y su cuemo, dos partículas que eran arcaicas. Maguer, sin embargo, no obstante, y cuemo común. Aquel manceviello Narciso, fillo de Cefeso e de Liríope, de quien decían que desdeñaba a los mancebos y a las mancebas y a las doncellas con lozanía de su hermosura. Aquel, porque ha hablado antes, el fragmento del libro tercero de las Metamorfosis ovidianas, en que Ovidio trata la fábula de Narciso y Eco, se ha ido repartiendo. Se reparte porque, en fin, pueden surgir explicaciones que los redactores de la General Historia entienden que son precisas, como por ejemplo explicarnos el linaje de la reina Juno y los días fastos y nefastos, dos cosas que aparecen en la reina Juno, la diosa Juno, aparece en la fábula de Narciso y Eco, y los días fastos y nefastos aparecen en una profecía de Tiresias que ahí se recoge. Pues bien, esto interrumpe la traducción parafrástica de Ovidio. Y antes ha dicho toda esta historia de que Narciso desdeñaba a los mancebos y a las mancebas y a las doncellas con lozanía, con orgullo de su hermosura. Y profetara Tiresias, el adivino, había profetizado de él que se perdería por la soberbia de su buen parecer. Pues bien, aquel mancevillo Narciso, tras esos incisos que nos han detenido ahora, andaba un día a casa y vio esta manceba Eco. Mancebo, manceba eran jóvenes de uno y otro sexo, procedentes de Mancipium, Mancipia. Mancipium era neutro en latín, pero se hizo masculino y surgió la Mancipia para la sierva, la esclava. Bueno, de ahí el mancebo para el joven. Del mismo modo que en la terminología del derecho en la Alta Edad Media, al senior, que es el señor,
no solo por su edad, sino por su dominio. Se opone el junior, que es el siervo o esclavo. El junior en los textos de la Alta Edad Media es el siervo esclavo, porque el senior, sea de la edad que sea, es el del señor dueño del junior. Pues bien, mancebo, manceba no tenían ninguna connotación peyorativa. Sí, se podía encontrar algún caso en que se hablara de la manceba en oposición a la velada o esposa, pero eso no dañaba todavía a la palabra manceba. Y así, doña María de Molina, de doña María de Molina, se dice que cuando quedó viuda, muchos la pretendían porque había quedado viuda, fermosa y manceba, muy joven. Después manceba ha tomado el sentido de concubina y mancebo ha ido quedando relegado al dependiente de ultramarinos antes o de farmacia después, en fin. Hoy ya son estas palabras que en el sentido originario de joven han desaparecido. Aquel Evillo Narciso andaba un día a casa y vio esta manceba eco. Esta, porque se acaba de mencionar antes, pareció muy bien, enamoróse de él y fue en pos él a furto. Furtim, dice Ovidio. A furto es la traducción medieval, la nuestra sería a hurtadillas, disimuladamente. Escondiéndose todavía, siempre, escondiéndose siempre entre los árboles y las matas, porque la non vies él. Las terceras personas verbales terminadas en E podían perder después de una S, después de una N, después de una L, después de una R, su vocal final. De modo que fier podía ser hiere, val, vale, tiene, etc. Para que no la viese él, hasta que fuese ella de cerca. Y cuanto más se le llegaba, cuanto más se acercaba a él, tanto más se enamoraba de él. De la semejanza de este amor, pone el autor en este lugar este ejemplo, y dice así. Noten ustedes, en lugar de atenerse a la traducción, el traductor quiere decirnos que ahora viene una metáfora, que hay que tomar en sentido metafórico lo que dice ahí. Y nos lo advierte de esta manera. Que se non encendie eco en el amor de Narciso d'otra guisa, sino cuando llegan al fuego las teas untadas de la piedra azufre. No le vas a decir de azufre, sino de la piedra azufre. Y toman ellas ende ahora, inmediatamente, el fuego y la llama como que la roba. Traduce la frase, la metáfora de Ovidio, pero necesita aclarar que es metáfora. Tiene que dar el lenguaje figurado en cucharaditas para que el lector lo asimile bien, el lector u oyente. Y dice otro sí el autor adelante sobre esta razón. El autor es Ovidio. No quiere él que le atribuyan a él, al traductor del libro, estas exclamaciones ponderativas de Ovidio. Dice otro sí el autor adelante sobre esta razón. Oh, cuántas veces se quisiera ella llegar a él,
e decirle sus palabras de falagos, e rogarle, e humillársele, e pedirle que quisiese él lo que ella quería, sino que lo non podía hacer ante la natura. Vamos a ver, ante la natura. La pobre Eco había perdido la virtud de usar de su voz, de su lenguaje, porque había sido el castigo impuesto por Juno, porque esta mancebilla tenía sus picardías, y cuando las tenía también Júpiter, que andaba con las ninfas de picos pardos por el bosque, y Juno iba detrás de Júpiter a descubrirlo, a pillarlo infraganti, Eco empezaba a hablar mucho, y esa charlatanería en alta voz avisaba a las otras ninfas que echaban a correr. Y cuando descubrió esta artimaña, Juno la privó del uso de su voz a su voluntad. No podía iniciar una frase, sino solo repetir lo que dijeran otros. Toda esta historia de Júpiter y Juno, etcétera, ha sido expuesta, como en Ovidio, pero de una manera muy pintoresca, en capítulos anteriores de la General Historia. Allí fue la necesidad de explicar quién era Juno y su linaje, etcétera. Sino que lo non podía hacer ante la natura, no le era posible dentro de las condiciones naturales en que estaba. Había perdido una de las condiciones que le dio la natura, pero ahora esa natura viciada, quebrantada, no le permitía hablar por su cuenta. Que la contrariaba, e non deixaba que ella comenzase primero a hablar, ni decir ni hacer sueno ninguno, ni decir ni hacer sonido ninguno, como lo habíamos departido ya antes de esto. Referencia a lo anterior, véase arriba, página tantos. No hace esto con esa precisión comodona para el lector de nuestros días, pero advierte que ya está dicho, ya departimos de esto, ya hemos departido. Pero, sin embargo, estaba ella guisada, dispuesta. Guisada no es ningún resultado de acción culinaria. Guisar era disponer, preparar. Lo que pasa es que de disponer, preparar la comida, el verbo guisar se redujo su sentido a emplearse para el sentido culinario. Pero estaba ella guisada e bien presta a lo que la natura la dejaba. Y esto era esperar de él voces o sueños a que respondiese. En todo esto, un día que andaba a casa Narciso, apartóse de su compañía que la guardaba e entró por un vallejo, por un vallecico, por un valle pequeño, espeso de árboles y de matas. Él fue en aquel lugar pensando que por ventura que andarían, la repetición del que después de un inciso, del que subordinativo después de un inciso, es frecuente en nuestro coloquio, es frecuente en la lengua literaria del siglo de oro. En el Quijote, en Lope de Vega, en todos los literatos del siglo de oro, pueden ustedes encontrar esta reiteración del qué. Bueno, perdido allí Narciso, cuidando que por ventura que andarían por allí algunos de su compañía, dijo a voces: ¿quién está acá? Eco todo tiempo respondió, he dicho otro sí, ¿quién está acá? A Narciso semejó extraña de los suyos aquella voz. No reconoció la voz de ninguno de los cazadores que iban con él.
y comenzó a catar a todas partes como espavorido y empezó a mirar a todas partes como atemorizado. Y llamó a grandes voces y dijo, ven acá. Ella dijo otro sí y respondió, ven acá. Y cató él otra vez y aún más aficiosamente a todas partes como antes. Y pues que no vio a ninguno venir, dijo así, ¿quién eres? ¿O estás? ¿O qué te haces? ¿O por qué fuyes de mí? Y cuantas palabras dijo él, tantas respondió él con aquel lugar. Y Narciso, como era manseviello y no sabía un tanto de las naturas de las cosas, cómo son y cómo obran las cosas, y no reconocía lo que era el retumbar la voz, ni le entendía esto que era, porfió en aquella razón, enhartado, engañado, de la semejanza de las voces que él mismo daba. Y como semejaban esas mismas y le recudían, le repetían, le contestaban eso mismo que él decía, dijo, ayuntémonos acá, reunámonos acá. Y aquella manceba eco, cuando esta palabra oyó, tanto el plogo que nunca, cuando esta palabra oyó, tanto el plogo que nunca a otra tan de grado respondió. He dicho otro sí, ayuntémonos. Bien, he leído todo este pasaje para que vean el esfuerzo enorme que hubo de suponer para el traductor Alfonsí ir reproduciendo estas ingeniosidades de Ovidio. Estas ingeniosidades y darlas con gracia y con un sabor especial. Bueno, al fin se ven Eco se ve rechazada por Narciso y ese rechazo le causa unos trastornos terribles. Pasen ustedes a la línea 44-45. E fincó ella allí sola, que non pudo tener, que no pudo retener a Narciso, porque echó a correr, Narciso no quiso nada con Eco. E tóvose por despreciada de él. E con aquel porfazzo es desaire, desprecio. Porfazar es hacer un desprecio a uno en su cara, en su faz. E con aquel porfazzo que acaeciera, ascondióse en las selvas, y de vergüenza cubrióse la cara con las follas de la selva. Cuemoquier es aunque, como que la su voz suene en otros lugares, ella de allí al delante siempre visco en las cuevas solas. En todo el párrafo que llevamos leído, es la primera vez que aparece un caso de apócope extrema, adelante por adelante, el único. Ella de allí adelante, visco es vivió. De vixit pasó a ser visquit por una extraña metátesis y es visco. Visco en las cuevas solas. Mas, pero que despreciada de Narciso, apegósele el amor de él, ejerció más con el dolor de lo que fue repollada, de lo muy despreciada, repudiada que fue, de lo repudiada que fue. E tanto hubo dent grande el cuidado,
es un tipo de construcción arcaica que separa el ponderativo que queda en primer término del adjetivo o sustantivo que viene después. Y tan grande fue el cuidado que tuvo, e tanto hubo dentro el cuidado, que no pudo dormir ni folgar, ennagreció el cuerpo, se le adelgazó el cuerpo. Ennagreció el cuerpo hasta que no enfincó en ella carne, encogiósele el cuero, y parósele arrugado, y se le puso arrugado. Y cuanto zumo en su cuerpo hubo, todo salió y esparcióse por el aire. Ese cuerpo sin carne ya, y arrugadito, con la piel arrugada, como la de una fruta pasa, ¿verdad? La de una uva o ciruela pasa, ya queda sin zumo. Todos los jugos, sanguíneo, hepático, pancreal, la linfa, todo esto desaparece. Es el sucus de que habla Ovidio, y que si hubiera dicho jugo, nosotros podríamos pensar, bien, el jugo gástrico, dicen los médicos, pero aquí es el zumo, como de fruta, es el zumo. El eguilla se deshizo y se desintegró, digamos, de tal manera que no enfincó en ella sino en la voz y los huesos. Y de los huesos, dicen los autores de los gentiles, que endurecieron tanto que fueron tornados en figura de piedra. Y escondióse de esta guilla eco en las selvas, y no vive ya en ningún monte, y óenla en todos. Noten ustedes las antítesis, las antítesis paradójicas que repite el traductor de Ovidio del texto ovidiano. No vive ya en ningún monte, y óenla en todos, porque en los montes resuena el eco de su voz. Y no es sal sino el sueño, el sonido, sonus, que vive en ella, donde dice Ovidio en sovieso, en su verso. Vieso de versus, da vieso, como de diverso, viene divieso, y de traverso, atravesado, una persona atravesada, es traviesa. Sí. Los chicos traviesos no nos parece que sean personas atravesadas, pero travieso era el que obraba mal, el que obraba con mala intención. Los sayones que atormentan a Cristo le hacían travesuras contra él, según Berceo. Pues bien, perdón. Como dice Ovidio, el sovieso por el latín, en latín. Solus est qui vivit in illa. Y quiere esto decir lo que habíamos dicho. Fascas, el sueño es que vive en ella. Esto es fascas, esto es haz quasi que. Haz quasi. Fac quasi. Bien. Esto siguen las explicaciones que dan dos sabios medievales. Son las explicaciones que transforman el mito en historia. Primero da el mito desmitificado. Resume la fábula desmitificada. Eco se fue a vivir a las cuevas y Narciso, enamorado de su propia sombra,
murió de dolor al no conseguir alcanzarla. Y donde murió nació una flor. Bueno, ya el mito ha desaparecido. Sobre esto, por semejanza, por metáfora, por invención metafórica, los autores de los gentiles dijeron que tornara Eco en piedra e Narciso en flor. Ahora contarvosemos lo que sobre esto departen los nuestros sabios. Son los sabios cristianos que se ocuparon en dar un sentido alegórico a las fábulas ovidianas. El más antiguo parece haber sido Juan el Inglés, John of Garland. Juan de Garlandia, que a fines del siglo XII o a principios del XIII escribe unos Integumenta Ovidii. Es un Ovidio al que le han quitado la hermosa cobertura. Vamos a ver qué son las cosas útiles que hay ahí. Y según él es que Narciso es el símbolo del codicioso. El codicioso pagado de las glorias de este mundo, que quiere todo para sí y no dar nada a los demás. Su metamorfosis es un símbolo de que las cosas de este mundo son vanas. Se convierte en una flor, pues es que las cosas de este mundo son vanas como las flores que se marchitan rápidamente. Esa es la moraleja que saca el sabio John of Garland a principios del siglo XIII. Pero al lado de eso da Alfonso el Sabio otra interpretación, la interpretación que da el fraile. Y el fraile es un fraile, al parecer franciscano, un fraile menor, un doctor de los frailes menores, que se trabajó de tornar las razones de Ovidio Mayor a teología, a dar un sentido moral, teología moral. Había también la teología dogmática, pues bien, aquí es la teología moral, un sentido moral a la fábula ovidiana. Según esta interpretación del Ovid Moralisé, la obra de ese fraile es conocida en la Edad Media como una traducción de ese Ovid Moralisé estaba en la biblioteca del Marqués de Santillana y hoy está en la Nacional. La pueden ustedes consultar si quieren. Traducida al castellano. Pues bien, según el autor del Ovid Moralisé, Narciso es el orgullo y el afán de sobreponerse a los demás, de superar a los demás. Eco es la buena fama, que ama al orgulloso y que quiere apartarle de su orgullo. Y quiere atraerle a la bondad. El orgulloso desdeña la buena fama y tanto se precia que los demás le desprecian. Y muere como muere la flor que tiene sus días contados o su día único. El refugio de Eco en las cavernas o en las selvas, en las peñas y en las cavernas, es que la buena fama queda reservada a los buenos príncipes, que son las peñas, los que están en las peñas, en lo más alto de la sociedad, o a los monjes que hacen vida retirada y escondida en los conventos, que son a lo que alude las cavernas en que se refugiaba Eco. Bien,
Pues ahí tienen ustedes la muestra de lo que es la general historia. Ese enorme intento de salvar el mundo grecolatino para el mundo medieval, haciéndolo compatible con la creencia, con las creencias cristianas o con la realidad del mundo en que vivían. No nos da tiempo de comentar el pasaje de las partidas, pero yo les rogaría a ustedes que lo leyesen para que vieran la maestría que alcanza la sintaxis de Alfonso el Sabio en este párrafo admirable. Bueno, y ahora si tienen ustedes alguna cosa que preguntarme, intentaré contestarles. Cómodo tónico, es decir, el cómodo de la interrogación, conservó el diptongo uo. Cómodo relativo, adverbio relativo, no lleva acento y entonces el diptongo uo se reduce a o. La u ante o como ante a se conserva en sílaba tónica, pero no en sílaba átona. Piensen ustedes que tenemos en muchos casos el contraste entre cuánto y cantidad. Así vean ustedes el caso. Cuánto y cantidad, cuál y calidad. Pues bien, en el cómodo relativo, con la o no acentuada, pasa a ser como. Ahora bien, como coincidía en romance con el uo de buono, muerte, procedentes de bonum, morte, y que no era la única forma para estas palabras, puesto que al lado del diptongo uo había las variantes bueno, bueno, muerte. No recuerdo textos en que aparezca muerte, pero no me extrañaría. Entonces, esta alternancia pasa al cuomo y de ahí el fuemo y hasta un cuamo escrito con Q aparece en las glosas del siglo X, no sé si en las emilianenses o en las silenses, no recuerdo ahora. La diferencia originaria entre cuomo interrogativo y como relativo desapareció. Desapareció porque se encuentra cuomo en frases relativas y como en frases interrogativas. Pero algunos textos primitivos conservan la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Los intertextos en ye forman diptongo o hiato. Pues aparecen frecuentemente en rima con e aguda. Por ejemplo, tenían y bien. Y a veces hemos de suponer que no era esa la forma única, que habría la forma con ie, con hiato, y la forma ie. De la forma con hiato había a veces una reducción,
como ese aví que encontramos en la razón de amor que vimos el otro día, o en el cantar de Miocid. En Valencia se di Miocid el lugar. Miocid el campeador, perdón, es el principio del cantar de Corpus. ¿Alguna otra cosa? Dígame. Una cosa que aquí estoy observando el uso del verbo haber como transitivo, pero de una manera poco... No termino de entender pues, la diferencia de sentido entre haber y tener en la época medieval. Los dos tenían sentido de posesión. Haber podía tener tenía de ordinario el sentido de posesión incoativa, de llegar a poseer, alcanzar, conseguir, lograr. Por otra parte, se empleaba principalmente con objeto abstracto. Haber pavor, haber vergüenza, haber hambre, haber sed. El verbo tener representaba la posesión durativa. Podía ser mantener, retener, poseer, no lograr, sino poseer ya. ¿Recuerdan ustedes el principio del romance de Rosa Fresca? Rosa fresca, tan garrida y con amor. Cuando vos tuve en mis brazos, no vos supe servir, no. Y ahora que os serviría, no puedo haberos, no. No puedo conseguiros. Y tener se empleaba más con objetos concretos que con abstractos. Esa diferencia va borrándose a lo largo del tiempo. ¿Alguna otra cosa? Dígame. Los sacrificios segundos de los verbos señalados ver hasta cuándo, los sacrificios segundos, Sí. ¿hasta cuándo podemos encontrarlos en los verbos? Bueno, en el siglo XIV ya escasean mucho, ya son raros. El momento en que con más frecuencia aparecen es el 13 y sobre todo la prosa con sí. La prosa con sí porque tiene esta preferencia por marcar con una señal especial el participio que corresponde a cada tipo de indivisión. Hay un sentido gramatical que hace que esto se conserve. Como, por otra parte, la prosa alfonsí es donde con más regularidad se ofrece el imperfecto y para todas las personas menos para la persona yo. Ese imperfecto que después había de fracasar. No todas las cosas que tratan de ser norma en el español alfonsí prevalecen. Ahí tienen ustedes esos dos casos en que no prevalecen, el udo y el pie. El udo desaparece antes y el pie, tenier, avier, ponier, llega hasta fines del siglo XIV, pero ya en decadencia, y durante el XV va desapareciendo, en el XV ya es minoritario al principio, excepcional al final.